Hermoso fin de semana estamos teniendo aquí en la capital federal. Seguimos en Radio Campo del Plata, aquí en AM1030 Radio del Plata. Comienza una nueva hora y gracias a los que se siguen sumando a la radio y al programa, tenemos todavía 60 minutos hasta que luego llegue Alberto Lotuf con su Dicen que Dicen. Pero ahora es momento de hablar de lo nuestro, del campo, de las economías regionales. Por eso lo hemos convocado a Raúl Robín, que es presidente de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME. Raúl, gracias por estar aquí, un placer. El placer es mío, Daniel. Estuvieron ustedes esta última semana reuniéndose, hubo una reunión interna de la CAME, pero también se recibió, entre otros, al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, a Carlos Casamiquela, y las economías regionales vienen siendo un punto de interés por parte del Ministerio en este último tiempo, y se había hablado mucho de que las pequeñas economías regionales necesitaban también un cierto impulso. Quizá la devaluación les vino muy bien. ¿Cómo está el sector hoy? Bueno, en la reunión plenaria que convocamos ayer y que tuvieron 104 entidades del interior, las principales, las principales actividades regionales, alrededor de 200 dirigentes, casi todos presidentes o miembros de cúpula, se ha podido analizar durante todo un día de trabajo cuál es la realidad. Y la verdad es que ha cambiado un tanto la situación a partir de la devaluación en muchos de los sectores. La diversidad de las economías regionales argentinas, la diversidad del campo argentino es tan grande que debemos analizar cada uno de estos complejos. Estamos hablando de 28, 30 complejos productivos, pero de muchas otras actividades que no están conceptuados por su volumen de facturación, pero que tienen incidencia muy grande en la región, en su ciudad, en sus pueblos, que son parte de la vida del pueblo, porque eso es la economía de todo el interior del país. La verdad ha mejorado. Estamos, y creo que la ciudadanía argentina deberíamos hacer todos un esfuerzo para contener la inflación, que fue lo que produjo todo el desequilibrio de la economía. A partir de la devaluación mejoramos, pero ya hemos retrasado un 30% un 10% de esa devaluación, y nos hace pensar que la economía argentina comienza nuevamente a achicar rentabilidad y nos preocupa, pero por eso es que llamamos a todos a trabajar en conjunto para lograr un equilibrio de la economía argentina, porque a partir de allí las cosas van a comenzar a cambiar. Muchas quejas, hay situaciones de orden administrativo, hay situaciones de burocracia, hay problemas con reintegro que estamos trabajando con la AFIP, hemos hecho un registro de pymes exportadoras para lograr los reintegros. Hemos trabajado mucho con la AFIP en los últimos tiempos y logrado una solución importante del problema. Porque a veces no solo se trata de que la AFIP no paga, sino que también hay problemas en lograr el desbloqueo a través del trabajo, que es un trabajo especializado que hacen los contadores en cada empresa, claro, y que no siempre lo saben hacer. Claro. Y después hay otros problemas que se producen a partir de la merma de la mercadería denunciada como exportada, pero cuando llega a destino, en el caso de las exportaciones nuestras, que son fruta fresca y demás, cuando llega a destino llega con menos volumen, con menos peso, y ese faltante genera inconvenientes en el manejo, claro, de la contabilidad, claro, y la AFIP termina bloqueando. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que muchas veces son de responsabilidad de los productores y otras veces son de responsabilidad del Banco Central y de la AFIP. Estamos tenemos unas 150 pymes exportadoras que estamos trabajando, claro, desbloqueando muchas de ellas. Claro. Pero en general, nuestro reclamo está orientado a trabajar sobre la competitividad de nuestra actividad, porque cuando se trata de productos primarios, no somos ni formadores de precios, ni siquiera tenemos la garantía de poder recibir
el costo de producción de nuestra actividad, mientras que toda la cadena de distribución y de comercialización tiene su renta asegurada. El que no le conviene porque no le dan los precios, no le compra al productor. El que no le conviene comercializar, no comercializa, hace otro tipo de negocio, pero mientras tanto el productor le tiene que pasar un arado a su campo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el productor, que es la base del sustento alimentario argentino, que es el que produce la materia prima y el alimento en fresco, que es no solamente el que pone el dinero y da trabajo, sino que es el que enfrenta el alia, consecuencia de los factores climáticos. Uh-huh. Nunca se sabe cuándo cae una piedra, cuándo hay sequía. Es el que pone la semilla, el que invierte, pone el pecho, está en el campo trabajando y no tiene garantizada rentabilidad. Mientras que el que está en una oficina comprando y vendiendo y el que pone en góndola de las grandes extensiones son los que ganan el 600, 700 y hasta el 1000% del valor que recibe un productor. Por eso la CAME con buen criterio, cuando dijeron vamos a importar tomate porque vale 50 pesos, hicimos un trabajo donde demostramos que los productores reciben menos del 600% de lo que se comercializa. Y encima queremos importar tomate para fundir los pocos que quedan. Entonces, allí el gobierno se dio cuenta y cambió su posición. Uh-huh. Esa fue una buena acción, que realmente la reacción rápida, como claro, siempre, de nuestro presidente, de Osvaldo Cornide, que nos dijo, hagan esto, y la verdad que tuvo éxito porque pusimos en visibilidad de la sociedad argentina una problemática que hasta ese entonces nadie lo dijo. Y después el propio gobierno, cuando fue el tema del control de precios, comenzó a hablar de esa diferencia que está en toda la cadena de comercialización. Sí. Pero fuimos los primeros en decirlo desde la CAME. Qué buena descripción, Carlos, ¿no? Que hizo recién Raúl de un productor agropecuario. Me pareció buenísimo, brillante. Y comparándolo, porque muchas veces hablamos de la rentabilidad y puso en un lugar al productor y puso en otro lugar al industrial o al que se encarga de comercializar los productos, ¿no? Me parece una muy buena descripción. Raúl, hablando de rentabilidad, hasta hace no mucho, bueno, las economías regionales se quejaban y bastante, porque bueno, justamente los números no cerraban, y una de las razones era que el dólar estaba muy bajo. Hubo una devaluación, sabemos, en Argentina. ¿Eso arregló los tantos? Arregló en la mayoría de los tantos, pero al día de hoy tenemos un 10% ya públicamente anunciado, lo que significa que de inflación, dos cosas, de inflación desde que se produjo la devaluación. Correcto. Obviamente que eso es normal en una devaluación porque tienen que acomodarse los precios, claro, pero creo que la responsabilidad de toda la ciudadanía argentina es tratar de controlar esto, porque el flagelo que generó la falta de rentabilidad de nuestro sector se produce como consecuencia de la inflación. Nosotros sostenemos que la inflación es una lucha de toda la sociedad argentina, no solo del sector oficial, sino también del sector privado. Los vitivinícolas, ¿no? Los olivícolas, ¿cuáles son los que están pasando una peor situación? Porque el año pasado se habló tanto de la producción de aceite, ¿no? Y de vinos. Sí, de vinos también. Vinos, y peras y manzanas. Y bueno, el sector olivícola tenía su principal destino en Brasil. Y hemos tenido problemas incluso de comunicación comercial con Brasil. Eso ha generado una crisis. Luego también hubo una depresión del mercado internacional. Y actualmente están trabajando con un problema climático que ha sucedido en muchas de nuestras economías. Van a tener un impacto muy grande el tema climático, y está teniendo también el problema de la mano de obra, que creo que debe haber una acción del Ministerio de Trabajo de la Nación tratando de dar solución a un problema que es denunciado por todas las actividades. Ayer casi todos los sectores dijeron lo mismo. Los planes sociales impiden
Claro. el blanqueo de los trabajadores. Claro, la gente dice, si voy a trabajar con usted, tengo que ir en negro porque si Tengo no que pierdo el perder plan. el plan social, Claro. y no lo quieren hacer. Incluso hay un sector que lo denunció y le pedimos que lo hiciera formalmente y nos mandara una copia para tramitarlo. Denunció que tienen convenio de corresponsabilidad firmado con el ministerio, por lo tanto el productor está cumpliendo con su obligación de pagar todos las cargas sociales, o sea que no hay ningún motivo para no cumplir, y denunció que están siendo inspeccionados porque tienen trabajadores que no se quieren blanquear a pesar de que el productor está pagando Claro. y cumpliendo con su obligación a través del convenio de corresponsabilidad. Nosotros creemos que ese es un tema importante, porque si queremos blanquear un sector muy complejo, como es el sector agropecuario, donde las economías regionales tenemos más del 50% de la mano de obra, Sí. porque acá hay que aclarar algo que mucha gente no lo sabe. Los cultivos extensivos, como la soja, tienen un promedio de 0.5 jornal por hectárea en toda su campaña agropecuaria. Las economías regionales estamos entre 60 y 160 jornales por hectárea. 30 a 40 veces más. Claro. Entonces, los tomadores verdaderos de mano de obra en la agricultura argentina somos las economías regionales. Raúl, justamente hablando sobre ese tema, a usted y a nosotros nos están escuchando en todo el territorio nacional. Hay mucha gente que de repente vive en la ciudad y no está metida, imbuida de estos temas. Y cuando uno habla del campo, yo creo que en este momento a mucha gente le aparece en la cabeza la soja, que es un poco la nave insignia del campo argentino. Y ahí va un poco la pregunta: ¿cuál es la importancia económica de las economías regionales cuando uno la suma? ¿Qué aportan las economías regionales? Mire, lo que se conoce con certeza es que produce la pampa húmeda, que exporta, no hay evasiones, hay conocimiento del costo de flete, hay conocimiento de todo. Lo que producen las economías regionales, hay una gran diversidad y hasta diría un desconocimiento. Parte de la información tiene el Ministerio de Agricultura de la Nación, parte de la información tienen las provincias y parte de la información tenemos los productores. Lo que sí estamos seguros es lo siguiente. Primero, somos los que damos vida a la economía de todos los pueblos del interior del país, Claro. de toda la geografía argentina. Lo segundo, y damos vida porque el productor es el que genera el movimiento, porque va al tornero, a la farmacia, ese es el movimiento económico, es el productor Claro. con su producción de base y en algunos casos agroindustria, que nosotros lo asimilamos como parte de lo nuestro. Y después el Estado. Pero lo que queremos es que el Estado tenga cada vez menos empleados. Lo que queremos es que la actividad productiva crezca para que los pueblos crezcan genuinamente. El segundo tema que sí tenemos claro es que somos la base del sustento alimentario argentino. A ver, explíqueme eso, ¿por qué? Porque no hay actividad de consumo que no parta de una actividad primaria o agroindustrial. Cuando usted va a una góndola, agarra un paquete de azúcar, o agarra una hierba, o agarra un té, o fideo, o lo que usted quiera. O un repasador que también tiene algodón. También tiene algodón. Entonces no hay nada, pero no está debidamente valuado cuál es el impacto de la economía. No se olvide que la pampa húmeda, en su gran mayoría, que es la soja, no se consume en Argentina, el pueblo argentino lo consume. Se consume como balanceado, pero la gran Pero muy cantidad poquito, se exporta. más del 90%. Sí, Entonces, Sí. cuando no nos conocen a las economías regionales, cuando no nos dan importancia, entonces sucede lo que nos pasa, que se pone en una misma bolsa aquellas actividades que son buenas en la exportación y generan divisas, y se pone en la misma bolsa esta actividad de la que depende la vida de los argentinos. Pero no solamente somos la base de la alimentación argentina, somos muy importantes exportadores. Argentina es el segundo exportador después de China en miel al mundo. Argentina es el primer exportador de limones, aceites esenciales y jugos concentrados en el mundo, compite con España. Argentina, en muchas actividades de nuestras economías, está entre los primeros 10 lugares del mundo. En peras y manzanas es una riqueza extraordinaria, porque la pera y la manzana argentina es de las mejores del mundo en calidad.
los vinos argentinos están ingresando al mundo y cuando viajamos nos damos cuenta que cada vez son más apreciados, a pesar de que la competencia argentina en vino proviene de los últimos años, porque históricamente no salíamos a la competencia. Bueno, todas estas cosas son las que no son visibles a la sociedad argentina. Por eso desde la CAME estamos trabajando para hacer visible a la sociedad qué significa el esfuerzo de esos pequeños productores, el esfuerzo de la economía argentina en su conjunto, la generación de bienes y servicios. Por eso es que todos los que venimos del interior, que tuvimos ayer, reconocemos, porque quiero aclarar, la CAME era una entidad que nació como comercio. ¿Cómo recibió? Porque era la coordinadora de actividades mercantiles. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa se forma como continuación de la coordinadora hace 10 años, incorporando el sector de industria. Y hace 4 años, por pedido de las federaciones del interior y de los productores, decidió abrir este sector porque entendíamos, los que estamos en la producción del interior, que era necesario una entidad de cúpula nacional que gestione este sector. Y ahora la CAME habla, y estamos ahora hablando, yo estoy acá hablando, por la generosidad de una institución nacional. Raúl, es clara la importancia. A veces nos damos cuenta de las economías regionales o nos acordamos cuando hay que discutir, por ejemplo, el precio de la yerba o una que otra cuestión que de repente cobra un carácter nacional. Hemos trabajado mucho en ese tema. ¿En el precio de la yerba? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, porque nuestra confederación de Misiones, están todos los yerbateros, están de la parte productiva, está la parte industrial. Sí. Y nosotros hemos tenido una participación con dirigentes nuestros. El presidente de la confederación estuvo ayer en la reunión de que hicimos, que fue a visitarnos el ministro, y estuvo allí y proviene, a pesar de que una entidad de comercio, industria y producción, proviene del sector productivo. ¿Y cuál es la verdad de la milanesa? Gerardo Díaz Beltrán. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué sube tanto el precio de la yerba mate? ¿Cuál es la verdad? ¿Son los supermercados que de repente estoquean y marcan el precio a nivel nacional? ¿Es culpa de quién porque sube tanto la yerba? Mire, creo que hace falta una regulación de las actividades. La yerba tiene una organización de la yerba mate, una comisión que la integran todos los sectores, y entre ellos van buscando el Instituto Nacional. Quizás el Instituto Nacional de Yerba Mate. Allí se generan los debates y las discusiones. Son los que más se defienden como actividad y tienen una participación sobre el precio final. Cosa que no sucede en muchas otras actividades, porque nuestra queja de que el productor recibe un 10% del valor que se vende está dado sobre la mayoría de las actividades. En el caso de la yerba, la cosa es un tanto distinta. Pero, por ejemplo, en la propia actividad vitivinícola, se calcula que sobre un envase de vidrio de 3/4 de promedio de 40 pesos, el productor está recibiendo 5 pesos, 6 pesos. Es decir, hay actividades que están con esos problemas, son la mayoría. Claro. Vamos a seguir conversando ahora con Raúl Robín, que nos está visitando y es el presidente de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Con Carlos tenemos seguramente muchas más preguntas que vamos a ir conversando en minutos nada más. Hablábamos del vino, otras economías regionales como por ejemplo la del tabaco, la de los limones, en las que Raúl es protagonista, nos va a contar algunos otros detalles seguramente en minutos nada más. Nos quedamos entre todos, hacemos Radio Campo del Plata hasta las 9 de la mañana. El campo, su gente y sus historias en Radio del Plata. De 7 a 9 con la conducción de Daniel Aprile y Radio Campo del Plata. Hasta las 9, la actualidad con mirada agropecuaria. Seguimos
Seguimos conversando con Raúl Robín, que es el presidente de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Integran la confederación muchas asociaciones a nivel país. ¿Cuántos son en total? Son 424 entidades que incluyen algunas cooperativas grandes, como la Cooperativa Agrícola de Avellaneda, que es una de las más grandes del país. Pero en general toda la actividad gremial empresaria del sector de economía regional argentina están la gran mayoría afiliadas a nuestra entidad. Sectores emblemáticos como el sector de productor de caña de azúcar, productores tabacaleros, aleros, yerbateros, peras y manzanas, todo el sector viñatero argentino, todo el sector de producción de arándanos argentinos, todas las entidades que existen están afiliadas a la CAME, todo el sector olivícola argentino, los olivícolas, las asociaciones de Catamarca, La Rioja. En provincia de Buenos Aires, yo no sabía, hay una pequeña entidad olivícola. También está afiliada. Raúl, vos recién comentabas algo que seguramente le preocupa también yo diría a todo el mundo, que es esto que, bueno, el productor normalmente es el que menos plata recibe y el consumidor el que más paga. Y esto no solamente ocurre en las economías regionales. Si vos mirás hoy, el trigo, 1 kilo de trigo vale 2 pesos. Y con 1 kilo de trigo haces 1 kilo de pan. Y el pan no vale 2 pesos, vale más de 20. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y bueno, pasa lo mismo que pasa con la lechuga y que pasa con las peras y con la manzana. Pregunta, ¿tiene solución eso o no tiene solución? Muchas veces depende del mercado, de la oferta y la demanda. Depende también de la competencia que existe. Nosotros en la CAME tenemos asociado casi todo el comercio de Argentina y también gran parte de la industria, sobre todo la industria pequeña y mediana. Creo que lo que tenemos que buscar es una razonabilidad, porque todos nos necesitamos. Si no existiera la agroindustria y no existiera el comercio, el campo no podría existir. Entonces lo que debemos buscar es razonabilidad, no puede ser que sea un solo sector el que pierde. Y es el sector que más le apuesta al comercio y a la industria, porque sin lo primario no se puede hacer lo demás. El sector terciario sirve y es fundamental, porque si no hay un comercio y servicios, no puede haber producción. Claro. Lo que nosotros sostenemos es que hay que buscar un equilibrio, y es el Estado, el gobierno, la política, la economía nacional la que tiene que buscar soluciones a este problema. ¿Regulando? ¿Interviniendo? Interviniendo, sí, regulando. No soy demasiado amigo de las regulaciones, pero debo reconocer que hay economías que deben ser reguladas. Claro. Porque si no, en todos lados del mundo, en Estados Unidos, está regulada la actividad primaria. Y están regulados a través de precios sostén. En Europa, todo el liberalismo del mundo reconoce que si no hay actividad primaria, no hay actividad económica en un país. Bueno, en Europa subsidia al productor, o sea... Subsidio, pero con subsidios fenomenales. Muchas veces el subsidio es mayor que el valor de venta de su producción. Claro. En muchas actividades, entre ellas el tabaco, que yo conozco personalmente. Entonces, la Argentina le tiene que prestar atención. En la economía en general podemos debatir si debe haber intervención o no. Pero en materia de garantizar la producción primaria argentina, tiene necesariamente que haberlo, porque si no suceden estas cosas. No, estamos de acuerdo que ese tipo de cuestiones hay que regularlo. Un precio sostén sería quizá una buena iniciativa. Hace un tiempo, ya que estábamos hablando recién de peras y manzanas, conversamos con un técnico del INTA de la estación de Mendoza, en la consulta. En la consulta, y también hablamos con, no me acuerdo si fue en el Alto Valle, con alguien de peras, en un momento. Sí, señor. Que nos explicaba algo muy cierto, porque yo debo admitir que tenía una visión un poco más hostil respecto de los supermercadistas. Que, insisto igualmente, aunque haya revisto mi pensamiento, tienen una gran responsabilidad en la formación del precio, porque son los que muchas veces ganan muchísima plata. Pero también hay una realidad que es la siguiente: la pera puesta en el Alto Valle tiene un precio, es lo que le pagan al productor. Vendida esa pera en un puestito en la ruta, en la propia ruta 40, tiene otro precio. Cuando viene a Buenos Aires ya tiene otro precio. Y cuando llega a Buenos Aires, si la querés comprar en el mercado central, tiene un precio. Si la querés pagar
con una chiquita que te sonríe en la caja tiene otro precio, y si la querés pagar con una chica que te sonríe, pero además si hay mucho calor y querés comprar con aire acondicionado, tiene otro precio. Y es la misma pera. Y el productor recibió siempre lo mismo. Y ahí va esta revisión que hago en mi pensamiento, porque indudablemente en ese esquema de comercialización, de logística, hay un montón de valores, de costos, que muchas veces el consumidor no ve. Si es la misma pera, en definitiva, la que compro en el supermercado que la que me vende una persona en la vereda. Lo que debemos es garantizar una competencia sana. Uh-huh. Es cierto lo que dice, porque la pera, desde que es cosechada y sale de la finca, de la propiedad, comienzan con costos que son adicionales, ya desde la caja antes de salir. Claro. Cada una de esas cosas tiene un valor. Y uno de los valores fundamentales, el principal socio del negocio, es el Estado mismo. Entre los costos laborales y el IVA, impuestos internos de las provincias, hay como una especie de competencia entre la nación, provincia, municipio, etcétera, para ver quién aplica más impuestos. Entonces eso después también se traduce en mayores costos. El flete. Hemos destruido como en nuestro país el sistema del ferrocarril, y hoy no alcanzan los camiones, no alcanzan las rutas argentinas, y hoy se hace imprescindible volver al ferrocarril. Y de hecho nosotros concordamos con el gobierno y aplaudimos la medida de recuperación del ferrocarril. Espero que realmente se haga. Por lo que estamos trabajando, porque tenemos reuniones con el Belgrano Carga, eso le iba a decir. La cosa está funcionando bien, y esperemos. Hemos estado en Las Breñas hace poco tiempo en una reunión de CAME. Bueno, el troncal cerealero del Belgrano Carga, que nace en Salta, que tiene un nodo de carga en Güemes, está ya totalmente nuevo hasta Las Breñas. Vi el punto final y el campamento de trabajo. O sea que se está avanzando en el Belgrano Carga. Eso lo compartimos, lo apoyamos y creemos que es una absoluta necesidad en Argentina, no solamente la troncal cerealera, que es la que está avanzando, que está hecho con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, sino también la troncal azucarera, que es la que pasa por Tucumán, viene de Salta por los ingenios, pasa por Tucumán, luego en Dianfune hay un desvío que va a Mendoza, y luego llega a Puerto, y llega al sector central del país. Impuestos y logística. Impuestos y logística. Son dos Ahora, temas. hay una realidad. Cuando hay rentabilidad, no hay problema, pagamos impuestos, pagamos buenos fletes, podemos exportar, hacemos todo, hay rentabilidad. Pero cuando no hay rentabilidad, vienen los problemas. Y hoy, y hace bastante tiempo, no hay rentabilidad. Claro. Y es cierto, es más lindo comprar en una verdulería con aire acondicionado. El problema es que el que pierde plata en el campo no tiene aire acondicionado. Tampoco tiene un medio de vida, y sobre eso hay que trabajar sobre el productor. Toda la infraestructura grande que se hace en Argentina se hace para las ciudades. Un productor de La Cocha, Tucumán, cuando se enferma, tiene que ir 100 kilómetros en una ambulancia para llegar a un hospital más o menos bueno. Paga monotributo. En el monotributo está comprendido una obra social. Sí. No hay prestadores. ¿Y sabe cómo hicieron en muchas provincias? Arreglaron con la obra social del sindicato de nuestros trabajadores, porque ellos están mucho más organizados que los productores pequeños. Y esa es la tarea que tenemos desde CAME hacia el futuro. Claro. Tratar de trabajar sobre la vida y la sociedad al interior del país, porque como tiene menos votos, entonces se le da menos. Es necesario armar la infraestructura para que la gente se quede a vivir cada uno en su pueblo, armar su familia, que los chicos estudien ahí, no se vayan a universidades lejos, que después no vuelven nunca más. Va a llegar un momento donde el campo argentino va a quedar vacío. Y de hecho, hoy gran parte del consumo hortícola de la ciudad de Buenos Aires no la producimos los argentinos. Bueno, afortunadamente, si uno compara de la década del 90 con la década del 2000,
y con este comienzo de esta nueva década hay mucha gente que ha vuelto al campo. Se ha destacado varias veces que hay mucha gente que se había ido a las grandes ciudades o a los conurbanos a engrosar las villas y que en los últimos 15 años, por citar un número, han vuelto muchos a estudiar, muchos hijos han vuelto a trabajar la tierra. Bueno, no tengo una constancia de eso, yo vivo en el interior, en Tucumán, pero si es así, hay que trabajar para que sea mucho más así. Ya seguir la vida trabajando. en las grandes ciudades Seguro. resulta compleja, hasta peligrosa. Creo que debemos trabajar todo para lograr un equilibrio estructural de la Argentina, como tienen muchos países. La Argentina tiene entre la ciudad central, el conurbano y demás, la mitad del país. Exacto. Y un país que vive del servicio solamente y la producción la realizan las grandes empresas, no está bien equilibrado y bien orientado en su actividad y en su desarrollo. Lo importante es que el país, que la gente vuelva a trabajar, trabaje en el campo, que el campo, que un trabajo normal de un hombre que acá maneja un taxi pueda ser producir hortalizas, producir bienes que después la gente lo consume. No podemos en la mitad del país, más de la mitad del país, vivir de lo que trabajan unos cuantos en el interior que quedamos. Completamente de acuerdo. Raúl, ha sido un placer conversar con usted. Ojalá que volvamos a charlar pronto y ya tengamos una idea, por lo menos, de cómo empezar a resolver esta cuestión que nos parece central y vital, que la mencionaba Carlos, que es la de salir del esquema de los planes sociales, encontrar un mecanismo que permita a las empresas tomar esos trabajadores y que esos trabajadores quieran ser tomados por los empleadores. Mire, ayer alguien de los presentes en la reunión que estuvo Casamiquela en la apertura, dijo claramente lo siguiente: la Argentina, en lugar de subsidiar el desempleo, debería subsidiar el empleo, porque el empleo es dignidad. Está muy bueno, eso no la conocía esa frase, se la robo. Raúl Robín, presidente de Economía Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, nos visitó hoy en Radio Campo.